o más bien las pequeñas, porque hoy vinieron jovencitas, hoy vinieron joyitas, varoncitas. Ayer escuché hoy en la mañana recuerdo que nuestra hermanita Génesis ayer estuvo compartiendo con un rato de regocijo en una reunión familiar que estuvieron unas personas que conocemos, y me llamó la atención algo que dijo, que hubo muchos niños, ¿verdad? Dijo, pero no, eran más varoncitas que varoncitos. Me llamó la atención, no sé si notaste eso, ¿verdad? Eran más varoncitas. Varoncitos nada más eran como 2 o 3, de entre 15 alrededor, pero así dijo, eran más varoncitas. ¿Llama la atención la expresión, cierto, Marcos? Es que es la palabra, creo, correcta, varón y varona. Son correctas en varios, ¿no? Hay de las múltiples traducciones de la escritura que hay, como les expliqué en alguna ocasión, ahí en el Play Store, en su teléfono, o en la tienda de aplicaciones, dependiendo del tipo de procesador que ustedes traigan en su teléfono, hay aplicaciones de la Biblia. Y hay yo por años, y oigan bien, Dios me hizo estudiar así, de esa manera me hizo estudiar, Marcos. Bajé infinidad de aplicaciones de la Biblia. Algunas traen inclusive virus, Biblias católicas que traen virus, pero son Biblias hechas por el clero, pero tipo evangélicas. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, la Biblia católica tiene, ¿qué? ¿70 y cuántos? Tiene más 73 libros, ¿no? Algo así, no recuerdo bien. Y la Biblia que usamos, la que denominan Biblia evangélica, tiene 66. Sin embargo, son las trampas del enemigo. Me sucedió que bajé aplicaciones muy buenas, muy prácticas, pero ¿qué creen? Después tenía que recurrir a nuestro hermano Elliot, que es el que le entiende a la computación, para que me reseteara mis teléfonos, mis tabletas, porque el virus se comía todo el sistema. Y eran las Biblias, las aplicaciones de Biblia que bajaba, porque son trampas, repito, son trampas del enemigo. Causaban muchos problemas. El problema es que cuando un virus entra en un aparatito de estos, no solo perjudica en sí el aparato, sino que acaba con toda la información que tengas ahí almacenada. Imagínate, de pronto, de la noche a la mañana se pierde todo y dices, ¿ahora qué pasó? Me llegó a suceder que quería yo desinstalar, ya me había dado cuenta cuál era el problema, pero hasta eso traen, ya no las puede uno desinstalar, ¿cierto o no, hermano Elio? Algunas. Entonces, Dios me concedió una versión que se llama Soft Group. Si les interesa bajar esa aplicación, es una Biblia de estudio. Nada más esa Biblia tiene casi 30 versiones de la Biblia en español. Además trae versiones en inglés, versiones en francés, versiones en italiano, versiones en catalán, versiones en hebreo, versiones en griego. Es decir, viene completísima y trae muchas
¿cómo se dice? Configuraciones para estudiar, para aquellos que nos gusta escudriñar la Escritura. Muy buena, yo se la recomiendo, la he estudiado ya, tengo varios años con ella. Imagínense nada más que de tantas y tantas versiones de la Biblia que tenemos acceso hoy no podemos decir que podríamos pensar en pretextos para no leer la Escritura. ¿Sí me explico? Mucha gente critica y juzga a los que llaman los predicadores de la Reforma. ¿Quiénes fueron, Marcos? Lutero, Calvino, ¿quién más? Martín Lutero y hoy no me acuerdo el otro. Juan Calvino. Bueno, hay varios que porque fueron gentes que ocasionaron problemas, pero sabes, por personas así, que al final dieron su vida, dieron su sangre, para que tú tuvieras la Escritura en tus manos. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que valores, aprecies lo que tienes. Cada versión tiene una forma de expresarlo diferente, pero la esencia siempre es la misma. Hay versiones que dicen varón y hembra los creó. Dice varón y varona los creó. Hay otros que dicen hombre y mujer creó. Otros dicen macho y hembra creó. ¿Y todas son qué? Todas son correctas, ¿cierto, Pedro? Totalmente. Todas son correctas. Es simplemente la perspectiva como uno lo mire. Por eso me llamó la atención el detallito que dijo varón. Había más varoncitas que varoncitos, la niña. Entonces, en alguna ocasión me dio por decirle varón a mi hermano en la carne. Un día yo creo que estaba de mal humor y no quieran escuchar lo que me dijo, pero me faltó al respeto, hasta groserías me dijo. Al final él se fue y se fue sin Cristo. Se fue sin Cristo y como testimonio lo digo, como un ejemplo, él nunca quiso aceptar o arrepentirse, más bien, no aceptar a Cristo, porque eso de aceptar a Cristo implicaría decir que Cristo está pidiéndonos ¿qué? Permiso. Está esperando que le demos migajas, pero no es así. Dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios tiene misericordia, porque Él se compadecerá del que se compadezca y tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Al final, Él padecía la misma enfermedad que hoy Dios me dio, hablando del tema de las consecuencias de la rebeldía. Y cosa interesante, yo me he cortado dedos, escucha, me he cortado dedos. Les dije que la última vez me amputé toda la uña de este dedo y no sanó, más bien creció otra vez mi dedo. Me he golpeado en el trabajo que tenemos, constantemente nos lastimamos, nos lesionamos. Él con un golpecito que se dio así en su dedo, se le empezó a, ¿cómo le llaman? A necrosar, es decir, empezó a morir su dedo negro, y de ahí le fueron cortando dedos, después pie, después rodilla, después pierna, al final le cortaron todo, quedó solo el tronco, pero él jamás se quiso arrepentir. Déjenme decirles algo, la palabra de Dios puede hacerte duro, puede hacerte más duro.
si tú no estás dispuesto ni disponible para Dios. O puede quebrantarte, aunque tengas el corazón más duro, si tú estás dispuesto a humillarte ante Dios. Fue un hombre que cuando murió un trocito nada más, murió ciego, se fue deteriorando todo, sus órganos internos. Por eso yo le doy gracias a Dios cada día, porque aún habiendo padecido la misma enfermedad hasta aquí y hasta hoy, Dios ha cuidado de mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito más en mí. No es porque seamos los consentidos de Dios, como mucha gente piensa. Es que soy su consentido. Es que soy su consentida, no. Dios te quiere con un propósito, para que le sirvas, por la buena o por la mala. Le servirás. Y al final, quién sabe si te vayas a quedar. ¿Sí me explico? Hoy, prosiguiendo con el tema de las consecuencias de la rebeldía, debemos de ayudar a nuestro hermano Elio, que ya me está haciendo gestos desde allá y ya quiere pasar, está emocionado el hermano. Adelante. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. Ya nos empezó a cerrar a verme, mira. Ahora que estaban los muchachos conmigo en las clases, sí me ponía un poco nerviosón, porque pues no es lo mismo enseñarle a los jóvenes que estar con hermanos adultos, ¿verdad? Como que nuestra perspectiva y nuestra forma de enseñanza cambia. Entonces, a veces uno se pone a su nivel. Yo hace años cuando se inició la obra ya, yo creo que el hermano Telmo y Marcos se han de acordar, yo enseñaba a niños también. Yo estaba adolescente, que tendría unos 10, 11 años, y enseñaba a los de mi edad y a los niños más chiquitos, pero el tiempo pasa y como que uno pierde la costumbre, ¿eh? Yo creo que Marcos no me dejará mentir. la vez que estuvo aquí, yo creo que así como yo, temblando en el espejo donde temblaba, ya la semana pasada le dije al hermano Telmo, predica, ¿no? Me hizo así. Me hizo así, hijo del Señor, pues dame fuerza, ¿no? Aunque ya nos conocemos y a veces luego estamos platicando entre hermanos y recibimos enseñanza, ¿cierto? Cuando estamos platicando vienen preguntas, dudas, hermano Leo, fíjate que así, casi les estamos dando una enseñanza o una instrucción, ¿verdad? Y como si nada, tranquilos. Ya cuando estamos aquí, Dios, ya siendo conocidos, como que nos entran los nervios. No sé si les ha pasado a ustedes, hermanos. Aún hasta para dar un testimonio y dice, ¿por qué? Si ya los hermanos ya los conozco, estamos en confianza, ¿por qué viene ese nerviosismo, cierto? Pero bueno, pues así somos los seres humanos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy te damos la honra y la gloria por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias, Señor, hoy de nuevo recordándote, Padre, el poder estar juntos en armonía con mis hermanos. Gracias por los que están aquí, por los jóvenes, por los niños, por todos los que hacemos de este enorme y gran equipo Betel, mi Señor eterno, y aún por los que faltan, que no conocemos, por los que no han venido, mi Señor, rogamos por ellos, por los que aún no sabemos quiénes son, que tú ya tienes en su tiempo, a su hora, en su momento, traer a este lugar para aprender, Señor, porque no es predicarles, sino enseñarles, mi Señor, es aprender juntos, Padre, porque ahora en día ya no se le enseña a tu pueblo, se le predica, mi Señor, y nos has enseñado que la predicación es para los que están afuera, para los que no conocen. Ya cuando las almas están a tus atrios, mi Señor, se les enseña, bendito Padre. Hoy rogamos que tu palabra sea incrustada, sellada y sea permanente, no solo en el corazón, no solo en el alma, no solo en la mente, no solamente en nuestro cuerpo humano, Señor, sino en nuestro espíritu, Padre. Gracias, bendito Señor. Pues la semana pasada estábamos hablando acerca de las consecuencias de nuestra rebeldía. Ustedes saben cuántas, por qué a veces hay consecuencias en nuestra rebeldía ante Dios. ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿Sí lo saben o no? ¿Por qué a veces se han preguntado por qué a veces estamos en situaciones difíciles, en enfermedad, en estrechez, en situaciones familiares,
situaciones en nuestras vidas personales. ¿Se han preguntado el por qué? Consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Decisiones a otra cosa? Toda decisión buena o mala trae consecuencias. Pero Dios ya nos perdonó. A veces cometemos faltas que a Dios no le gustan. Después de que reincidimos una y otra vez, hablamos acerca de los pecados, ¿cierto? A veces hablamos de que pecamos una vez y muchos de nosotros recudimos en el mismo pecado, ¿cierto? En el mismo, una y otra, el mismo pecado. Decimos, Señor, hay una parte de la escritura que dice que el justo cae 7 veces, ¿qué dice? Y 7 veces se levanta. Y sí, nosotros hemos conocido muchos hermanos que caen en pecados, cualquier pecado, y caen profundo, Dios los restaura, viene tribulación, aflicción, los somete y los levanta, y de pronto van en su caminar con el Señor, tranquilos, felices, así como Pablo, que dice, yo no corro a la aventura, ¿verdad? Pero llega un momento en que vuelve a caer el hermano y cae en el mismo pecado, Dios lo vuelve a levantar, pero todo eso trae, ¿qué? Secuelas y trae consecuencias en nuestras vidas, para bien y para mal. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años. En nuestro caso, estuvimos lejos del Señor. ¿Qué fue, hermano Telmo? Más de 15 años. Más de 15 años lejos del Señor. Déjenme decirles que cuando nos alejamos del Señor, pensamos, hablaba con el hermano Pedro hace un momento, y algo que me dijeron por ahí, que me dejó pensando, y esa es una idea que todos tenemos a veces. Pensamos que el estar lejos del Señor, no hay compromiso. No hay compromiso. ¿Sí saben para dónde voy? Estamos en el camino del Señor. Queremos pensar y volver como al mundo. Digo, un mundano, un hijo del diablo o uno que no es cristiano, pues no tiene compromiso con Dios, ¿cierto? Porque aparentemente no conoce a Dios. Pero ¿cuántas veces los hijos de Dios van y le dan el mensaje a los incrédulos? Muchas veces va un incrédulo y ¿sabes qué? Cristo te ama, arrepiéntete, su venida está cerca, eres pecador como lo soy yo, si tú vienes al Señor, tu vida va a cambiar, etcétera, etcétera. Inclusive hasta cuando les predicamos erróneamente. ¿Qué les decimos? Si tú vienes al Señor, tu vida va a cambiar, va a ser felicidad, prosperidad, ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener necesidad, no vas a tener aflicciones, tu vida va a ser color de rosa, ¿cierto? Y estamos en un error. En un error es lo peor que le podemos decir a un incrédulo, porque ellos dicen, si es así, yo tengo problemas en mi casa, me estoy divorciando, estoy enfermo, mis hijos, mi vida, mi trabajo, el dinero, la economía. Esta persona me dice que si vengo a Dios, mi vida va a cambiar y todo va a ser color de rosa, ¿cierto? Error. Porque al contrario, al venir a los pies del Señor, nuestra vida cambia y se hace, humanamente hablando, peor. Porque vienen las aflicciones, la tribulación, más problemas, más necesidad, más enfermedad, más dolor, ¿cierto? Pero la diferencia no está en que Dios va a cambiar nuestra vida. Él no habla de lo humano, de lo material, de lo físico, sino habla, ¿qué dice? Nuestra vida espiritual. Porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Estábamos muertos. Todos los que están lejos del Señor estamos muertos, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Cuando venimos a los pies del Señor, de la muerte, venimos a la vida. Esa es la diferencia cuando dice que Él va a cambiar nuestra vida. Que ahora en nuestro caminar, ya no vamos a caminar solos, muertos como zombies. ¿Cuántos creen que existen los zombies? Pues eso es una realidad. Sí es cierto, existe eso. Lo sabemos que son demonios, que son espíritus inmundos. Eso es cierto, los zombies existen. Para los que piensan que no, sí existen. Pero sabemos que ahora en estos tiempos que dice el diablo se viste como ángel de luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que nuestro caminar ahora va a ser con el Señor. Ahora ya no vamos a estar muertos ni moribundos caminando entre piedras, entre abrojos, entre espinas, entre hoyos, entre trampas, ¿cierto? Ahora nuestro caminar con el Señor, ¿cómo va a ser? ¿Se acuerdan de ese canto? Ese caminando de la mano yo voy. ¿No se acuerdan de ese canto? Tomado de la mano yo voy. ¿A dónde iré? Si tú decides, amigo, ven a Cristo. Y Él conmigo, caminando de la mano, ¿a dónde vamos ya? Entonces, ¿cuántos quieren caminar con Cristo? Amén, Yo creo
que nada más la hermana Maximiliana, la hermana Laura, allá, todos, ¿verdad? Entonces ahora nuestro caminar va a ser duro, va a ser doloroso, pero vamos a caminar con el Señor. Y ahora en nuestras oraciones ya no le decimos, Señor, me tomo de tu mano. Si tú te tomas de la mano del Señor, te suelta. Sabes que cuando te conviene te vas a soltar, ¿verdad? Pero en nuestra oración le decimos al Señor, Señor, si tú me tomas de mi mano, no me voy a soltar, porque aunque tú quieras jalarte, ¿qué dice hermana Laura? ¿Tú quieres soltarte? No, Él no te va a decir, no, ahora estás conmigo, ahora te amuelas. Ahora no, Señor, espera, ¿cómo somos los niños rebeldes? ¿Cómo somos con los padres? Cuando era bebé, para que nos lleva de la mano y estamos jaloneándonos, suéltame ya. Yo creo que hasta muchos hicieron, digo, yo no lo hice, la mordida del papá, para que soltara a mamá. ¿Tú le hiciste eso a Emily con tu mamá? ¿No? Que alguna vez Emily se estaba portando mal y nuestra hermana Laura le decía, ven para acá. Y Emily se rebelaba y de pronto, le soltaba la mordida a la mamá para que soltara así somos nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Cuando queremos rebelarnos, cuando queremos hacer lo que queremos hacer, darle placer a nuestra carne, ¿qué hacemos? Queremos morder la mano al Señor, ¿verdad? Y sí, mordemos la mano de quien nos da de comer, mordemos la mano de quien nos sustenta, mordemos la mano de quien nos dio la vida, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Mira, hijo, tu mordida no me duele, tu traición no me duele, tu deslealtad no me duele, tu rebeldía. Pues sí me duele tu rebeldía, porque ¿cuántos sabemos que a Dios le entristece ver nuestra rebeldía contra Él? Eso es lo peor que podemos hacer a su creación, y peor cuando somos hijos de Él, pues más le duele, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Había enseñanzas pasadas de que coqueteamos con el enemigo. Todas las armas que el Señor nos da para pelear contra Satanás, se las vamos a decir a Satanás, mira, el Señor, mi Creador, me dio estas armas, mira, te las doy para que, órale, le demos duro al Señor, ¿cierto? Ese es el peor error que hacemos. ¿Y qué dices? Yo no te voy a soltar. Revélate, tírate, patalea. ¿Cuántos como hijos pataleamos de niños? Hermana Maximina, tus hijos pataleaban cuando se rebelaban y les daban su... ¿no? Yo sí, cuando era desobediente pataleaba y me decían, entre más te rebeles, más patalees, más te voy a dar. ¿Y qué hacía yo? Al principio sí, más chillaba, esperando que mamá llegara y me defendiera. Al principio sí, me defendía mamá, pero pronto llegó un momento en que decía mi papá, ¿sabes qué? Hazte un lado. Le voy a dar más duro a tu hijo, si tú te metes y lo defiendes, le voy a dar más. ¿A quién le va a doler más? ¿A ti ver su rebeldía defendiéndole que me dé más duro? ¿O que te hagas un ladito? Y solamente a mí. Ya no me queda otra más que ya no patalear, más que sujetarme a la voluntad, ¿cierto? Parte de las consecuencias de nuestro pecado. La semana pasada hablamos un poquito acerca de cuando Moisés golpeó la piedra, ¿cierto? Yo me quedé con esa duda y dije, no, me voy a meter a investigar un poquito más, porque había un pasaje que decía, háblenle. Pero viendo el contexto, hay dos contextos, y los vamos a ver ahorita. En una donde dice que golpeó la piedra, y en otra dice, háblenle. Y en otra dice que lo hizo, ¿qué? ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Vamos a ver la escritura en Éxodo. Vamos a leer un poquito los tres. Uno, búsquenme Éxodo 17:6, por favor. Otros, búsquenme Números 28. Y otros, búsquenme Números 20:11. Éxodo 17:6. ¿Quién tiene Éxodo? Sale. Otro hermano que me ayude a buscar Números 28. Otro hermano que me ayude a buscar Números 20:11. Ya está Éxodo y ya está Números 28. 20:11. Bien. ¿Qué dice en Éxodo 17:6? ¿Fuerte? He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Números 28. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber
a la congregación y a sus bestias. Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y volteó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ah, caray. Pero en uno dice que golpeó, en otro dice háblale, y en otro dice que golpeó, pero no solamente golpear, sino que 2 veces. Hay que entender un poquito, vamos a entrar un poquito en detalle, el por qué. A veces uno piensa que se contradice uno en la escritura, pero no. No, si leemos, precisamente se dice que hay paralelos para leer las historias. Hay muchas historias que a veces leemos y en unas dice una cosa y en otras dice otra cosa, pero si juntamos las historias es como armar un rompecabezas, ¿cierto? Los eventos se van dando tal vez en la perspectiva como lo vivieron quien los escribió, ¿cierto? Y en este caso, en uno dice que golpeó, en otro dice háblenle Aarón y Moisés, y en otro dice que golpeó 2 veces la roca. Vamos a entrar un poquito en detalle el por qué es tan importante leer la escritura. Yo me quedé con esa duda y dije, a ver, en una le habla, en otra golpeó y en otra golpeó 2 veces. Vamos a entender el por qué a veces, el por qué parte de la rebeldía de Moisés, el por qué no entró a la tierra prometida. Eso fue algo que a Dios lo lastimó mucho, ¿cierto? Pero no es tanto que haya golpeado la roca o la piedra, no es tanto que lo haya hecho 2 veces, sino la forma en cómo lo hizo, ¿cierto? El hacer la voluntad de Dios, hay 2 formas, más bien una forma que debemos hacer la voluntad de Dios, pero a veces la convertimos en 2. A ver, si Dios te dice, Marcos, quiero que vayas y prediques a Infonavit, pero quiero que cuando vayas te vistas de cierta forma, te pongas zapatos tal, quiero que me dediques 7 días de ayuno, 7 días de oración, y lo vas a hacer en tu sala, acostado boca abajo, sin comer, sin beber, sin nada, ¿cierto? El Señor ya te dijo lo que tienes que hacer. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cierto? Acuérdense que la Escritura nos enseña que los detalles son Importantes. ¿O no son importantes los detalles? Muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes si son detalles que pueden pasar por desapercibido? Cuando ustedes hacen un pastel, a ver, hermana Laura, usted que le gusta hacer pasteles y toda la repostería, ¿usted cuando hace un pastel nada más lo hace por hacer? No, ¿Qué es lo que hace para hacerlo? llevar a cabo pasos. Es cierto, pasos. Pero esos pasos van Sí, por orden. en orden, ¿cierto? Y lo más importante, Los ingredientes. y hay algo muy importante, Los detalles son los que le dan forma al acabado de una obra. cierto, pero hay algo que se les está olvidando muy importante. Ya dijeron que pasos, ingredientes y qué otra cosa, algo que es muy básico, dosis, ¿cierto? Ustedes pueden hacer un pastel donde lleve huevos, lleve leche, pero no nada más es el que agarran y avienten los huevos y avienten la leche, ¿cierto? Hay cantidades, y tienen que ser cantidades exactas. Digo, una gotita más, una gotita menos, media cucharadita más, bueno, tal vez no diferencia el sabor, puede ser. Para los que tienen buen paladar, pues yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes que son amas de casa, sí notan la diferencia cuando hacen la comida, ¿cierto? Si a ustedes se les pasa tantito, híjole, ya me quedó un poquito salado. A ver si no se da cuenta mi ciclo, a ver si no se da cuenta el marido, ay, se va a dar cuenta. Con el hambre que tiene, ni perros van a ser. No, resulta que llega el esposo, llegan los hijos. Ay, mamá, ¿no le has dicho así a tu mamá? Ay, mamá, ahora la comida te quedó un poco salada. No, hija, le eché lo mismo. O luego bromeamos con los hermanos cuando traen la comida, que dicen, ay, nomás le eché 2 chilitos, siempre 2 chilitos. Y dice mi hermano, pues ¿de qué tamaño estaba el chile? Estaba yo creo enorme, ¿verdad? O estaba bien bravo. Y siempre se la sacan con que 2 chilitos. ¿Cierto? Entonces, vemos que deben ser pasos, ingredientes y dosis exactas. Ya sabe la hermana Laura y Marcos saben lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces, yo ya no necesito decirte lo que tienes que hacer. Tú vas
y el Señor te dice, Marcos, quiero que vayas a predicar, ahora quiero que vayas a CTM. Y Marcos agarra y se va y predica. ¿Qué pasó ahí? No fue con las indicaciones que se le dieron. Solo Marcos fue a predicar a CTM, pero no hizo lo que ya se había establecido como un ritual. Acuérdense que todos los pasos, todo lo que hacemos para Dios, que algo que ya nos estableció, se convierte en un ¿qué? En un ritual. Y no vemos un ritual como lo manejan hoy los satanistas y bueno, ellos hacen su ritual para adorar al enemigo. Nosotros hacemos nuestro ritual. ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos aquí? Hacemos el ritual para nuestro Dios. Alabamos, oramos, leemos un pasaje de la Escritura, alabamos, adoramos y escuchamos el mensaje, ¿cierto? Eso es un ritual para el Señor. Y Él ya nos establece cómo lo tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces Marcos se va y predica en CTM. De pronto regresa Marcos bien feliz y el Señor le habla y le dice, ¿qué fue lo que te dije, Marcos? Señor, fui a donde tú me dijiste, hice tu voluntad. No, Marcos, no hiciste, sí, Señor, me dijiste que fuera a CTM y ya fui a predicar. No, pero no lo hiciste como yo te lo indiqué. Hiciste mi voluntad a medias, que al final no es mi voluntad, ¿cierto? Porque hiciste lo que quisiste. Aunque tú fuiste a predicar, pero no hiciste. ¿Qué te dije que hicieras, Marco? Ay, Señor, pero es que eso fue la otra vez. No, tú ya sabes que te establecí reglas, métodos y pasos a seguir para hacer lo que te indiqué. Lo mismo pasa con la hermana Laura, que está haciendo su pastel. Hoy hizo un pastel y hizo los pasos, las reglas, las dosis, todo. Y después llega su hija Emily o Oscar y dice, mamá, ¿me puedes hacer un pie? Sí, hijo. Ahí está la hermana Laura haciendo el pie como se acordaba. Ahí como se le acordó, ¿cierto? ¿Hizo lo correcto? No hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque debió haber seguido paso, ¿cierto? Y eso nos habla de que la Escritura es nuestro mejor que instructivo. Es nuestro instructivo para hacer todo lo que queramos hacer. Antes de hacerlo tenemos que venir y preguntar al Señor. Y Él nos va a decir cómo hacerlo, ¿cierto? Eso fue lo que pasó con Moisés. ¿Ustedes qué podemos saber si antes de que Moisés hiciera salir aguas de la roca, Dios ya le había dicho lo que tenía? En primer lugar, ¿qué le dijo? Moisés hizo todo solo, ¿cierto? Ni siquiera hizo lo que Dios, porque dice que Aarón y Moisés. Primero les dijo que tenían que ser ¿qué? Los dos. O sea, no nada más es, yo creo que Moisés cuando le dijo al Señor, vas a ir con Aarón y vas a ir a la piedra o a la roca y le van a hablar los dos juntos, ¿cierto? Los dos le van a hablar. ¿Y qué hizo Moisés? Pues tal vez como ya se sentía pues el profeta, el ungido, dijo, y tomar en cuenta, bueno, al final Dios siempre me respalda aquello. Y pensemos por un momento que tal vez Moisés, no se justifica la actitud de Moisés, pero se puede entender que tal vez Moisés ya estaba cansado, estaba harto, estaba fastidiado del pueblo rebelde, ¿cierto? De todo lo que estaba haciendo el pueblo, de toda la rebeldía, la reverencia. Imagínense Moisés que bajaba y veía el pueblo metido en pecado, en idolatría, en cosas que a Dios lo lastimaban. ¿Y qué hacía Moisés? Corría, ¿cierto? Y Dios lo tenía ahí sus 40 días y 40 noches en ayuno y en oración clavado, orando al Señor. Señor, perdona a este pueblo, Padre, etcétera, etcétera. Y de pronto bajaba Moisés y veía el pueblo otra vez hundido en pecado, ¿cierto? ¿Qué hacía Moisés? ¿Cómo se sentía? Decepcionado, enojado, airado, fastidiado, enojado. Pero se enojaba contra Dios. Y Dios podría decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Podría decir, pues, tienes toda la culpa. Tú me dijiste que ibas a sacar al pueblo y iban a hacer cosas diferentes y ahora me le pones un pueblo encima de mis lomos, un pueblo rebelde, desobediente, renuente, ¿cierto? Tal vez ese era su enojo de Moisés. Y hablando acerca de ciertos detalles de la enseñanza de comiendo carne, que a veces el pueblo ¿qué? Pedía carne y luego cuando el Señor les hizo caer maná, ¿qué decían? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, el pueblo estaba siempre inconforme, ¿cierto? Siempre estaba
reprochando, criticando, juzgando, reprochándole a Moisés. Yo creo que Moisés llegó un momento en que dijo, ay, ya me tiene harto este pueblo. Ya me tiene harto este pueblo. Y eso tal vez pasó con él, que él estaba fastidiado de que llegó. Llegó solo, ¿qué? Les hemos de hacer salir agua. Fíjense, ahí hay otro detalle. Se atribuyó un milagro que no era de él. Ahí vemos cuántas desobediencias. La primera, que el Señor les dijo que era Aarón y Moisés, ¿cierto? Y los dos tenían que hablar a la peña. No lo hicieron, lo hizo Moisés. Y cuando Moisés lo hizo, se adjudicó el milagro. Ni siquiera glorificó a Dios. Bueno, para pronto, primero le desobedeció. Decir mucho que después de desobedecer le diera honra y gloria a Dios después de haber habido desobediencia, ¿cierto? Y después volvió. Entonces vemos que ahí hubo, si el Señor ya les había dicho lo que tenían que hacer y no lo hicieron, ahí incurrió en rebeldía y en desobediencia, ¿cierto? Golpeó la piedra. Hay dos significados del haber golpeado la piedra. El primero fue que cuando lo hizo tal vez fue señal de desafío, de enojo, de renuencia, de fastidio, de indiferencia contra Dios, que al final Dios respaldó el milagro, ¿cierto? Y el haberlo golpeado fue desobediencia, renuencia, falta de fe. Y vamos a ver otro extremo, que porque usted puede decir, bueno, la escritura dice que golpeara la piedra. O sea, ¿cómo ahorita me dice que háblele y después la golpeó? O sea, ¿fue o no fue desobediencia? Sí y no. Sí, porque no era como él lo tenía que hacer, sino como Dios lo mandaba, ¿cierto? Si Moisés hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? A ver, hermano Marcos, ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera ido con Aarón a hablarle a la peña? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera salido el agua. Pero ahí la escritura dijo que sí, que golpeara la piedra. O sea, sí dio la orden al Señor. Pero vemos en qué contexto y en qué circunstancias, ¿cierto? Si él hubiera obedecido, tal vez el Señor le dijo, quiero que vayas con Aarón y le hablen a la peña. Y después de que le hablen a la peña para confirmar mi palabra, ¡pum! ¡Pum! ¿Cierto? ¿Podemos verlo de ese otro extremo? Sí, vayan los dos, háblenle, y cuando le hablen, yo para confirmar mi poder y respaldarlos, ¿qué hacen los jueces? Ustedes díganme qué hacen los jueces cuando sentencian un veredicto. Golpean con el martillo. Ajá, ¿cierto? Para firmar, para confirmar, el ¿cierto? veredicto. Es tipo y figura. Y puede decir, bueno, pues es un martillito. Bueno, pues también tiene un significado, ¿cómo le pueden llamar? ¿Su martillito? Eso. Un martillito, bueno, si lo vemos, lo que traía Moisés, ¿qué era qué? Un báculo, un cetro. Y el caso, por ejemplo, de David al principio, que era pastor de ovejas, él traía un cayado, ¿cierto? ¿Para qué sirve un cayado, hermano Pedro? Sirve para arrear las ovejas, para guiarlas, para jalarlas Con la curva, ¿no? Con el aro. Ahora, tiene un significado los reyes que traen un cetro, ¿no? Su cetro o una vara. Indica poder, Poder, ¿qué otra cosa significa, hermano? Autoridad. Autoridad, ¿otra cosa, hermano? soberanía. ¿Qué otra cosa significa el cetro que trae un rey? Ustedes ven en las historias de los reyes y aún los discípulos llegaban a traer su cetro, ¿cierto? Indican autoridad. Vaso, sí. Los profetas, perdón, los pastores traían un callado. Pero pongamos el caso de David. Como pastor era un callado. Como profeta se le llamaba báculo. Lo que traían los profetas era ya un báculo. Y lo que usaban los reyes era un cetro. Pero al final la idea era algo parecida, simbolizaba autoridad, gobierno, etc. Sí, es cierto. Y lo vemos que es un tipo y figura, ¿no? Que eso, aparte de las vestimentas que tenían, los profetas o los reyes, traían eso para diferenciar, ¿cierto? Ahí hacía la diferencia de que, que al ver las vestiduras del rey, pues ya saben quién es el rey, ¿no?
Pero en el caso de un profeta, también el ver cierta vestimenta y ver su cetro, era, un profeta de Dios, hay que temerlo, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, que si Aarón y Moisés hubieran obedecido la voluntad del Señor, que si hubieran, cuando el Señor le dijo los pasos que lo que tenían que hacer, hubiera llegado Aarón y Moisés y en el nombre del Señor o como Dios les haya dicho, porque todo tiene que ser en nombre y gloria de nuestro creador, ¿cierto? Entonces si ellos hubieran hecho lo que Dios les mandó hacer, en la forma de hablarle a la peña, háblenle. No había necesidad de golpearla como lo hizo al principio, sino era hablarle y después el golpearla es como se ha hecho. Confirmación. Después de hablarle a la peña, en el nombre del Señor, de Yahweh, de Él, hágase salir las aguas. Entonces, él hubiera hecho pum, como confirmación de ver que el milagro, el poder, la autoridad del Creador estaba en la declaración y en lo que Moisés debió haber hecho, ¿cierto? Y no fue así. Entonces, ahí está el ejemplo. Vemos los jueces cuando dictan una sentencia, para bien o para mal, para enjuiciar a alguien, para sentenciarlo a la cárcel o para liberarlo, ¿qué hacen? Dan su veredicto, pum, pum. Ahí se cerró el caso, ¿cierto? Entonces, vemos que ese es un ejemplo claro del por qué Moisés, por su rebeldía, no entró a la tierra prometida. ¿Quién fue quien entró a la tierra prometida? Nada más Caleb y Josué. Josué. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si hubiera hecho Moisés la voluntad del Señor? Hubiera entrado. ¿Y qué hubiera pasado? No hubiera existido Josué. Nuestra historia hubiera cambiado, ¿cierto? En todos los eventos que vemos, siempre hay situaciones y circunstancias que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero hablamos de los misterios y de las cosas inefables del Señor, que si se fijan, el cambio de la historia siempre intervino ¿qué? ¿Qué fue lo que intervino en todas las historias? En Noé, en Moisés, en Elías. ¿Qué es el común denominador que ustedes pueden notar? La fe. No. La desobediencia. La hermana también conectaba, la hermana. Ahora sí anda conectada, la hermana. Exactamente, la rebeldía. Si vemos en los casos, por ejemplo, en el caso de Lot, ¿qué pasó? Por causa de la rebeldía, la historia cambió, ¿cierto? Si vemos la historia de Noé, la historia cambió. O sea, aún en los detalles, en esos pequeños detalles, la historia cambió. ¿Qué pasó con David? Dices, David, ¿quién fue David? Hablamos acerca de él, que por su renuencia, por su desobediencia, ¿qué pasó? La espada no se quitó de su casa, pero tuvo efectos a favor y en contra de esta humanidad, porque si ellos hubieran hecho la voluntad de Dios, la historia de este mundo tal vez sería diferente, ¿cierto? Obvio, cambios, pero pues tal vez el Mesías no hubiera venido, Jesús no hubiera venido. Entonces, ¿para qué hubiera creado Dios una humanidad perfecta? ¿Cierto? No habría pecado, no habría lo contrario a lo bueno, ¿cierto? Es como decimos ahora, hay un policía, hay un ladrón. Está lo bueno, está lo malo. Siempre está lo contra de lo bueno o de lo malo lo contra lo bueno, ¿cierto? Y vemos que en David la historia cambió. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera portado bien? No hubiera hecho lo que hizo, pues el rumbo de la historia hubiera cambiado. Josué no hubiera entrado a la tierra conmigo, hubiera entrado Moisés. ¿Qué hubiera sido de la historia con Moisés? ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe, ¿no? Solo Dios lo sabe. Y vemos también que en el aspecto que Aarón por ser un alcahuete, ¿qué fue lo que pasó con Aarón? ¿Cómo se las cobró el Señor? Con sus hijos. Usted, podemos decir, Señor, pues qué injusto eres. Pero si Dios se la volteara y le dijera, ¿te parece que fue injusto? Porque cuando Dios se la cobró, ¿y por qué fue? ¿Por qué Dios le quitó la vida a sus hijos? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué? Por rebeldía y desobediencia de parte de ellos. ¿Pero qué hicieron? Entraron al tabernáculo de Dios. Entraron borrachos. Imagínense la afrenta para el Señor que sus hijos
hayan entrado borrachos. ¿Qué es lo que vemos hoy en la actualidad, hermanos? Y vemos que es un tipo figura de lo que ahora se están haciendo en las congregaciones. ¿Qué hacen hoy, hermanos? Sí, los pastores están... No nada más los evangélicos, también los católicos, los curas, cómo están dando el sermón, borrachos, briagos, los que se dicen hijos de Dios, cómo ministran ante el Señor. Muchos ministran briagos. La otra vez estaba viendo un video de un disque hermano, y es conocido a nivel mundial, de que se fue con otro, que fueron a comer, y se fue con sus ovejas, unos jóvenes, y él sentado y echándose una cerveza, y volteó y le dice este muchacho, hermano, ¿por qué está haciendo eso? Pues, hermano, ¿qué tiene de malo? ¿Tiene malo? No estoy en la iglesia, estoy aquí, no tiene malo, solamente es para disfrutar los alimentos. Le sacó el pasaje de que, hermano, si eso es ocasión de caer, si el comer carne es ocasión de que yo caiga, pues ¿por qué comes carne, no? Es lo mismo. Si ciertos detalles son ocasión de que mi hermanita Laura caiga, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto está siendo un tropiezo para su vida. No solamente su vida humana, sino su vida espiritual. Pero vemos que en este caso esto sí fue un tropiezo para la actualidad hoy. Entraron briagos al tabernáculo del Señor a administrar briagos y eso repercutió ahora en día, ¿cierto? Y es un detalle que uno puede, si el Señor le quitó la vida a estos briagos, pero no quedó ahí, sino hablando de la historia, muchos empezaron a tomar esas costumbres, ¿no? Y que ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Ahora vivimos por la gracia. Platicaba con el hermano Telmo y decía, si los tiempos fueran como antes, tal vez no hubiéramos tanto pecador como ahora. Que ahora cualquiera ministra en los altares briagos, borrachos, con gorras, con bermudas, sodomitas. Cualquiera está ahí en el tabernáculo y como si nada. ¿Y qué pasaba antes, hermano? ¿Alguien me puede decir qué pasaba antes cuando un sacerdote tenía que entrar al tabernáculo a ministrar? ¿Qué pasaba? Tenía que entrar limpio, porque si no... ¿Y qué hablamos de limpio? Limpio. Santidad. En santidad. Puro. ¿Alguna vez han pensado si nosotros hemos y logramos alcanzar una santidad así? Yo creo que no, ¿verdad? No. Está difícil. Imagínense, para que un sacerdote tendría que entrar casi perfecto, porque cuando él entraba, si empezaba a sonar la campanita, ¿qué pasó? Si dejaba de sonar la campanita. Sí, es cierto, perdón, era al revés. Si dejaba de sonar la campanita, Como era se llama el porque, cadáver. era porque se entró en pecado. Imagínense ahora, hermanos. Nosotros por misericordia, además, por eso Dios nos permite hacer. Y abusamos de su gracia del Señor, Gracias. la verdad. Abusamos de ese privilegio que Dios nos dio de que dio su sangre en esa cruz y que ahora es por gracia. Yo a veces sobre mis oraciones, Señor, con todo respeto, Padre, la verdad, fue en vano que tú hayas muerto en esa cruz y hayas dado esa sangre. ¿Por qué? Porque ahora como es todo por gracia, ahora ya todo el mundo hace lo que quiere. No es como antes, pecabas, Dios derramaba su ira como Moisés, entraba la idolatría, ¿qué hicieron con el becerro? ¿Y qué hizo el Señor? ¡Pum! Los consumió a todos. Así, los mató a todos. Le dijo, Moisés, quítate, voy a limpiar este lugar. Y ahora no, ahora vemos ya haciendo cosa inmunda. ¿Qué pasaba con los sodomitas? En la antigüedad sí lo sabía, pero ministrando así en el tabernáculo, decían, no, Dios les quitaba la vida, los mataba. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Pecados pequeños o grandes, o sea, Dios tenía a su pueblo que lo quería en santidad. Y aún así el pueblo de Israel, en la Escritura nos habla de que los dos llevaban el tabernáculo de Ramfán y el tabernáculo del Señor. O sea, hasta ahora sí era cínico el pueblo, ¿cierto? Pero Dios no se las perdonó. No se las perdonó. Él hacía justicia en el momento que pecaba uno. ¿Y ahora qué pasa ahora, hermanos? Ahora pecamos una, pecamos dos, pecamos tres. Muchas veces reincidimos en el pecado y Dios nos la deja. El pueblo creía engañar a Dios y eso todavía es actual. Sí, pero ahora es más grave, hermanos. Ahora es más grave porque antes el Señor, en el momento que cometían el pecado, Dios ponía disciplina, ¿cierto? Ahora no. Ahora podemos, si queremos pecar, 1, 2, 3, 4, 5, las veces que queramos.
¿Y qué decimos? ¿Cómo es el dicho ahora, hermanos? ¿Qué ahora dicen los predicadores? O más bien la gente que está en pecado. No pasa nada. Y el hermano Leo sigue pecando y no pasa nada. El hermano Constantino sigue llevando su vida en pecado, no pasa nada. El hermano Marco sigue haciendo sus cosas, no pasa nada. La hermana Laura sigue en pecado, no pasa nada. El hermano Pedro sigue en su pecado, no pasa nada. Mira, no pasa nada. Dios es bueno, Dios es fiel. Y todavía decimos, Dios es justo. Dios, ¿a qué le llamamos Dios es justo? ¿A qué es permisivo? ¿Es complaciente? El decir justo, es que soy tu creación, Señor. Mira, soy tu hijo. ¿Cómo me vas a disciplinar? Soy tu consentido. Si soy tu consentido, aunque no somos consentidos del Señor, el simple hecho de que creamos que porque tenemos dones y ministerios ya nos exentamos a que Dios nos discipline, al contrario, hermanos, es peor. Porque si tenemos dones, tenemos ministerios, eso nos hace más responsables. Les hablaba al principio de esa persona que me dijo, yo por eso no soy cristiana, me alejé del Señor, yo no quiero ser cristiana, porque al estando lejos yo no tengo compromiso con Dios. Él ya no me puede juzgar ni decir nada porque yo no le estoy siendo hipócrita, porque me llamó hipócrita a mí. Casi me dijo, eres un hipócrita, Leo. El estando lejos yo no tengo compromiso, yo soy mundana, yo no hago cosas de Dios y del mundo. ¿Cierto? Entonces Dios ya no me puede decir nada. No ando en dos caminos. ¿Sí? Y le dije, pues estás en un error. Le dije, porque al contrario, es peor para ti. Porque si tú ya conociste a Dios, Dios te bautizó con su espíritu, te dio dones, te dio ministerios, te dio una responsabilidad que tú no estás haciendo ahorita, entonces te hace más responsable. Y peor, si tú te estás alejando, tú estás siendo sinvergüenza, estás siendo cínico con el Señor. Por causa del llamado. Exactamente, por causa. Y ahora el juicio, hubo unas enseñanzas que el juicio del Señor será más severo para los hijos de Dios que para los que están en el mundo. ¿Cierto? Todos en alguna medida conoceremos la palabra del Señor. Todos en este mundo, aún a los que una vez me hacían una pregunta de qué hay con las personas que están en esos lugares lejanos, de que no conocen ni la Biblia y saben que existen esas tribus. ¿Cómo los va a juzgar Dios? Pues por conciencia, porque a todos nos puso el bien y el mal. Entonces no habrá excusa de que cuando lleguen ante el Señor digan, es que a mí nunca me hablaron de ti. No, tal vez nunca te hablaron de mí, pero tú sabes lo que está el bien y el mal. Tú sabes lo que estaba bien y lo que estaba mal, y lo que sabes que estaba bien y no lo hiciste, te voy a juzgar por eso. Cuanto más nosotros como hijos de Dios, que será peor el juicio, por nuestra desobediencia, por nuestra renuencia, pues por nuestra indiferencia, por nuestra falta de amor al Señor, por nuestra falta de entrega, y porque pensamos y creemos que como estamos ya lejos de Dios, ya estamos excluidos y ya no va a pasar nada. El Señor, pues como no voy a la iglesia y voy acá, o sea, no estoy siendo de los dos caminos, el camino del mundo y el camino del Señor. Y le dije, estás en un error. Al contrario, peor por lo que tú dijiste, el Señor te va a condenar más rápido. Porque tú estás consciente de lo que estás haciendo y sabes que lo que estás haciendo está mal. Eso déjalo para un mundano que no conoce al Señor, y eso todos en algún momento se le habla de Dios, ¿cierto? Pero no les ha sido quitada la venda a ellos, pero a nosotros sí. Entonces, esa es una parte de las rebeldías que Dios condena. Hablamos acerca del pastel, los detalles, las dosis, todo tiene un porqué y un para qué. Si a veces viene la enfermedad o la situación cuando Dios nos empieza a disciplinar, es porque no le pusimos la dosis, no le pusimos, ¿qué? El cuidado a cada cosa. No hicimos la voluntad como Dios la hizo y como Él nos la mandó, ¿cierto? No cumplimos con los detalles. Entonces, por eso vienen las consecuencias. Después yo les hablaba de las consecuencias que marcaron mi vida. De que yo creía que yo estaba bien, ya estoy sano,
dispuesto, listo, disponible, pero mi disponibilidad no era para el Señor, era para darle vida a mi carne. Yo le decía al Señor, yo estoy dispuesto y disponible, y el Señor me decía, para mí no está dispuesto ni disponible, era para el mundo. ¿Qué pasó? Yo decía, bueno, si tu disposición y tu disponibilidad no es para mí, y tú crees que la sanidad ya es definitiva, estás en un error. Pues ahora te voy a decir con esto. Dicho y hecho, el Señor me hirió con otra enfermedad que ya no tiene cura, al contrario es degenerativa. Y ahora que uno le está clamando al Señor, le estamos orando, le he dedicado ayuno, Señor, perdóname, así como Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuántas veces le estuvo rogando al Señor que lo perdonara? Porque entendamos que para nosotros a veces nuestros deleites valen más que la voluntad del Señor. ¿Cuántos hemos hecho eso a veces? Yo creo que todos, ¿no? Tomamos nuestros deleites como un terafín, como idolatría, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es afrentar al Señor. Estamos provocando su ira. Más que el dolor, más que la tristeza, es ira hacia el Señor por lo que estamos haciendo, porque lo estamos afrentando, lo estamos lastimando, lo estamos hiriendo, ¿cierto? Y a veces no entendemos que Dios a veces nos hiere donde estamos haciendo el pecado. Un ejemplo, a los futbolistas, ¿qué les pasa? Digo, ellos están en el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ellos llevan su vida relajada en sus ondas? Tienen accidentes y donde lo que ya no pueden hacer. De lo que dependen. No, por ejemplo, un futbolista Por eso, ya no dependen pueden, de sus pies, ¿sí? un accidente, ya no pueden jugar fútbol. ¿Qué pasa con los boxeadores? se lastiman una mano o se fracturan y ya. Exactamente. Un golpe en la cabeza. Sí, ya no pueden ejercer su carrera o su profesión, como ellos lo llaman. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, ¿qué fue para mí? Y se los digo como testimonio, para nosotros fue muy difícil. Nosotros no anduvimos ni en antros, ni en borracheras, ni en tabaquismo, ni cosas así, pero sí nos gustaba el trompo, hermanos. Box. ¿Y qué pasó con el hermano Telmo? ¿En qué creen que lo vivió él? Sus dedos. Le amputó los dedos y le dejó un dedo así. Para que ya no los usara. Sí, la verdad, hermano, sí. Él ya no, si un ejemplo, si un día se quisiera echar un trompo, ya no. Porque al tener los dedos así rectos, ya no tener flexión, imagínense un golpe, ¡pum! Se le rompen y adiós. En mi caso, pues, ¿qué me hizo el Señor? Me dio con problemas en la columna y ya no puedo pelear. Si no quiero pelearme, Ahí te quedas. pues, me quedo ahí en el camino, voy a dar el primer paso y suelo, me van a agarrar y ya no puedo. O sea, más bien el Señor te pone candados, te pone yugos, te pone aguijones para que tú ya no reincidas en ese pecado, ¿cierto? Y a veces así pasa con nosotros. ¿Qué pasa cuando estamos heridos de ciertas partes de nuestro cuerpo? Es porque esa parte del cuerpo la usábamos para hacer cosas indebidas ante Dios, ¿cierto? Vemos la historia de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Alguien me puede decir qué pasó con Sansón? Sí, lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque le gustaba ver a las mujeres. ¿Sí? Dice la escritura que él era un depravado. Sansón era un depravado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues te voy a dejar ciego por lo que estás haciendo. Y sin fuerza. ¿Dónde estaba su pecado? ¿Dónde estaba sus ojos. Sus ojos en la vista. Entraba Es cierto, por lo vivió con los ojos. Y podemos ver bien historias en la escritura que hablan. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿conviene pecar? Ustedes digan, ¿me conviene pecar? No, pero no. Claro que no, ¿verdad? ¿Conviene que recibieran el mismo pecado o busquemos otro pecado? No. ¿Qué es lo que hacemos a veces, verdad? A veces reincidimos en el mismo pecado y como ya vimos que el Señor ya nos castigó por lo mismo, pues bueno, pues voy a buscar otro pecado, otro diferente. Al fin el Señor, como va a ser la primera vez que hago ese pecado, pues Dios me lo va a pasar, me va a perdonar, no pasa nada. ¿Cierto? Así pensamos, ¿no, hermana? Así pensamos. Yo, Señor, jamás, nunca he pecado de eso. Es la primera vez, Padre, perdóname.
perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. Y el Señor dice, bueno, sí, te va a perdonar. Y tal vez Dios nos diga, tú lo vuelves a hacer y va a tener mano sobre ti. ¿Y qué hacemos? Y sin embargo, Leo, Dios tiene control sobre los pecados de cada uno de nosotros, porque si no pecáramos, no tendríamos de qué arrepentirnos. Mira, yo una vez tuve una plática con un tipo que me dijo, es que yo nunca he cometido un pecado. Y entonces su pecado era la soberbia, pero él no lo había descubierto. Porque está vendado, porque están vendados, hermanos, para aquellos que dicen, y ha habido mucha gente que sí lo ha dicho. Cuando le digo, ¿sabes qué? Cuando vamos a predicarles, oye, tienes que arrepentirte. Cristo te ama, pero tienes que arrepentirte. ¿Yo? ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Que si yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Ah, caray, pues entonces, si tú dices que eres perfecto, que eres bueno, que no hay nada que arrepentirse, te hace falta una cosa: recibir a Cristo en tu corazón. Porque podrás ser el más bueno sobre la tierra, y sí, hay gente buena, honesta, pulcra, y ustedes se pueden decir, ah, ese es un hijo de Dios. No. Tú cuando platicas con esas personas, dices, ah, caray, son casi perfectas, pero sorpresa, no tienen a Cristo en su corazón, y si no lo tienen, Pues el joven rico hacía muchas cosas buenas. exactamente, Y cuando le dijo, ¿qué debo de hacer? Se fue triste. ¿sí? Porque le dijo al Señor, vende todo lo que tiene, repártelo y sígueme. Los bienes. Ahí fue cuando dijo, híjole, no, Ya no puso el dedo en la o sea, no importa que seamos los más buenos sobre la tierra, los más dadivosos, que todo el mundo cree y piense que somos la perfección, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos, ¿qué dice? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y uno puede decir, pues, ¿qué pecado es el que tiene tú y esa persona? Pues el simple hecho de que no está tu vida con Cristo, ese es un pecado. Es arrogante. ¿Sí? Estás muerto, no conoces a Dios, no tienes a Dios, no tienes nada. Por eso dice la palabra, no hay ni un justo. No hay un justo en esta tierra. Ni uno solo. Todos Podemos están ver otro ejemplo en Génesis. ¿Cómo es que hizo la creación del Señor? A ver, pienso que el Señor cuando creó el cielo, cuando creó a esta humanidad, primero hizo al hombre. ¿Sí fue así? No, primero hizo la creación. Primero hizo el Edén y luego hizo Adán. Sí, pero cierto, cuando ahí la Escritura nos habla de cómo lo hizo. Paso a paso. Estaba todo desordenado y puso orden. Puso exactamente. Entonces ahí vemos otro ejemplo de que el Señor es ¿qué? ¿El Dios de qué? De orden. De orden. Y ahora los ejemplos que Él nos da, hasta con las cosas triviales, todo lo que hacemos. Hermana Maximina, ahí en su lugar de provisión, ¿usted ya tiene tal vez reglas establecidas? De hasta cuando hace sus compras, cuando vende su producto, cómo lo acomoda, no sé. Usted ya tiene reglas y que las tienen que seguir los demás, los que se quedan a cargo, ¿cierto? Y usted tal vez ya no tiene que llegar y decirle a sus nietos o a quien, a ver, vas a hacer esto y te vuelvo a repetir. Vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿O sí? Usted le dice, hazte cargo de la tienda. Yo me voy a la reunión a alabar a mi Dios. ¿Y qué saben ellos? Ya saben lo que tienen que hacer. Exacto. Es igual con nosotros. Fue lo mismo que pasó con Moisés. Si Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, y no tal vez lo hizo en ese momento, sino él desde atrás, él ya le había dicho cómo tenía que hacer las cosas, ¿cierto? O sea, ya había un ritual que él tenía que seguir para él hacer las cosas. No necesitaba llegar y hacer lo que hizo. Yo estoy pensando que estaba tan alto del pueblo que golpeó con ira, con disgusto Sí, pero no se justificaba la actitud de Moisés. No se justificaba, porque al final de cuentas, si el Señor ya le había dado una promesa, es lo que a veces se nos olvida a nosotros. Que hace tiempo yo hablaba con un joven y él pues está en su gloria, en su rebeldía, haciendo cosas que a Dios no le agrada, y hablaba con él y él me decía, bueno, si yo ya tengo la promesa de Dios, él ya me dijo lo que voy a hacer. Le dije, sí, pero hay una diferencia. Y nos dijo y te dijo que si lo querías hacer por la buena o por la mala. Se me quedó viendo y dice, pues es que ya me dijo lo que voy a hacer. Y si él lo dijo, así será, sí. Pero nos dijo, depende de ustedes, depende de ti. ¿Cómo quieres que sea el proceso? ¿Que sea duro
que sea sencillo y simple. Se quedó así. No, es que él no dijo sí. Te dijo cómo querías que fuera el proceso. Dependía de nosotros. Si querías que el proceso fuera duro o suave. Que al final de cuentas, ¿qué le dije al muchacho? ¿Qué te dijo Dios? De que me vas a servir por la buena o por la mala, ¿cierto? Y eso pasa con nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Quieres que el proceso sea sencillo, hermana Laura? Tú sabes lo que tienes que hacer. Ya te di un instructivo de los pasos del ritual que tú tienes que seguir. ¿No lo quieres? No, Señor. Bueno, pues va a ser por la mala. Porque cuando Dios nos escoge por un propósito. ¿Y por qué no quiere que nos perdamos? ¿O sí? Ustedes están aquí porque son tan importantes, porque tienen dones, tienen ministerios, porque creemos que somos los escogidos de Dios. Sí, somos escogidos del Señor. Y hay un propósito para nuestras vidas. Pero también un compromiso. Pero hay un compromiso, hermanos. Y siempre debemos dar la oportunidad. Acuérdense las enseñanzas de que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero al final los vasos de honra y de deshonra, el Señor los hace manifiesto en el momento que Él quiere. Podemos decir, a ver, desde un principio Dios nos llama. Desde un principio el Señor sabe si vamos a hacer un vaso de deshonra. Pero vemos a lo largo de la historia, vemos a nuestra vida, que puede ser recta delante de Dios, y el último nos destina a perdición, porque ya nos había destinado el Señor desde un principio. Porque Él destinó que aunque Él te usara para traer otros vasos, tú ibas a servirle a Él en buen. De pronto, en algún momento de nuestra vida cambia y nos hacemos vasos de deshonra, ¿cierto? Ahí está en la Escritura que lo que dijo Pablo: no corro a la aventura, no siendo que siendo el arado para muchos yo sea descalificado él mismo. O sea, después de haber sido Pablo lo que fue, que Dios lo usó para su obra, de pronto Pablo fuera descalificado, entonces él ya estaba destinado para un vaso de deshonra, para perdición, ¿cierto? ¿Qué pasó con Judas? Judas era un vaso de deshonra y el Señor lo creó para perdición. Pero Judas hacía milagros, Judas estaba con el maestro, Judas hacía milagros, ¿cierto? Pero al final Dios dijo, ¿qué? Vas a ser un vaso de deshonra. Y al revés, podemos ver a muchas personas, muchos de ustedes lo han visto, cuántas personas están en el alcoholismo, en la drogadicción, en el satanismo, han violado mujeres, niños, han matado, han subido, bajado, tornado, y en una parte de la historia que el Señor escribió de su vida, ¿qué dice? De pronto a Dios le place salvarlo. Uno dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Padre? Después de todo, y eso me han cuestionado. Me han dicho muchas personas, a ver, explícame, Leo, ¿cómo está eso? Después de que ese fulano fue esto y esto y esto, y de pronto viene a los pies de Cristo, ¿ya más es algo? Así le ha placido al Señor. Porque esa persona era un vaso destinado a honra. ¿En qué momento de la vida? Solamente Dios lo sabe. Y Él decide en qué momento de su vida. Dice, ¿sabes qué? Tú me has sido vaso de honra, pero yo te destiné para vaso de honra. En esta etapa de tu vida, ven para acá. Ahí te saco. Cristo lo dejó explicado con la parábola de los jornaleros y los salarios. Ahí está otro claro ejemplo, ¿cierto? Uno que llega desde tempranito y le voy a decir, te voy a pagar, un ejemplo, te voy a pagar 10 monedas. Pero tu horario va a ser desde ese horario hasta ese horario, ¿cierto? Llega otro obrero, llega a mediodía, y dice, ¿quieres venir a trabajar en línea? ¿Sí? ¿Cuánto me vas a pagar? Te voy a pagar 10 monedas. ¿Aceptas? ¿Sí? A partir de ahorita hasta la hora de salir. Llega otro obrero, llega a las 5 de la tarde. Vienes a trabajar en línea, ¿cuánto me vas a dar? Te voy a pagar 10 monedas. Las 2-3 horas que restan, sí, era encantado, ¿no? Digo, por 2 horas, 3 horas, no, feliz. Fregado fue el que desde la mañana, pero ¿qué pasa? Estuvieron conformes cada quien con lo que se les ofreció. Exactamente. El de que entró desde la mañana dijo 10, ay, 10 monedas es mucho dinero. Oh, sí, te entro, vámonos. Llega el otro a mediodía, ¿y qué pudo haber pensado el de la mañana? Ah, este de 10 te le va a ofrecer 10. No, pues eso es injusto. Y llega el de las 4 de la tarde, le ofrece las mismas 10 monedas por 2 horas de trabajo, y aquellos dos estaban inconformes, ¿cierto? Y molestos. Pues,
como ese se acaba de ir. A ver, cuando yo te ofrecí el trabajo, tú aceptaste las condiciones, ¿cierto? No te quejes. Esa es mi decisión de lo que yo te voy a pagar. Pero al final me vas a servir. Claro ejemplo, lo dice el hermano. Sí, es cierto. Desde el principio hasta el final. A media etapa me vas a servir o te voy a desechar. Te voy a confirmar para salvación o para perdición. Y esto fue lo que pasó con Moisés. ¿Qué le dijo? Por lo que hiciste no vas a entrar a la tierra prometida. Ya no me insistas. Lo que tú me hiciste me dolió, me lastimó, me hirió. Señor, y estuvo clamando, y es obra de la intercesión. A veces nuestra forma de orar podemos enternecer el corazón del Señor. ¿Sí? ¿Qué hacía David? David fue un pecador al máximo y siempre enternecer el corazón del Señor. Sabía cómo tocar al Señor, ¿cierto? Y lo perdonaba, lo levantaba y volvía a lo mismo otra vez. ¿Qué pasa con nosotros? Podemos enternecer el corazón del Señor, pero hay momentos en los que el Señor dice, no, ya no. Por mucho que me ores, ya no. No quiero, te perdono, pero no quiero darte lo que te prometí. Tú me pediste esto, hijo, y te dije, sí, hijo, te lo voy a dar. Pero a cambio quiero que tú hagas esto y esto y esto y esto. Pero a veces queremos abusar de lo que el Señor nos dice. Porque decimos, no, Señor, tú no eres mentiroso. Tu palabra dice que tú no te puedes echar para atrás. Tú me prometiste, cúmpleme. El Señor te dice, sí, yo te prometí. Pero te dije, si tú haces esto, yo haré esto en tu vida, Ceci. Pero si tú haces aquello, yo haré aquello en tu vida. Ahí el Señor como que nos amarra, ¿eh? Ahí sí no hay de que queramos escondernos o querer pretender culpar al Señor, decirle que es un mentiroso. El Señor así como nos da, nos quita. Y así como nos da la primera vez la sentencia o las advertencias de lo que estamos haciendo mal, si nosotros volvemos a reincidir en el pecado, ya sea el mismo pecado o otro pecado, cuando Dios ya nos quitó vendas, cuando Dios ya nos limpió, ya nos santificó, por eso es que a veces digo, no nos entendemos a nosotros mismos de por qué, si Dios nos da la oportunidad y no la aprovechamos, somos a veces como tercos, ¿cierto? Somos a veces peor que un animal. Porque imagínese, hermano Maximina, si usted estaba teniendo una enfermedad muy grave de vida o muerte, y de pronto usted se humilla con el Señor, le pide perdón, y si te perdón, y la sana a usted. Y usted dice, Señor, gloria a ti, te doy gloria, ya me sanaste, ahora soy libre, estoy sana. Si fuéramos verdaderos hijos de Dios, ¿qué haría la hermana Maximina? Habla de obediencia, fidelidad y lealtad. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ha olvidado? Gratitud. ¿Y cómo es la gratitud? Obediencia, fidelidad, hacer la voluntad que Dios manda, pero como Él la manda, no como la que nosotros queremos. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad, ¿cierto? Y siempre nos quejamos y decimos, a ver, Señor, tú me mandaste que orara por ese enfermo y ya fui y lo hice. ¿Estoy haciendo tu voluntad? Sí, hijo. No hiciste mi voluntad. Sí, Señor, lo hice. No. Y a veces le rezongamos a Dios. Sí, lo hice, Padre. Fui a la hora que me dijiste y con quien me dijiste. Sí, hijo, pero no lo hiciste como yo te lo ordené. ¿Y cómo te lo ordené? Eso solamente tú y Él lo saben. Que tal vez Él te había dicho con anticipación, quiero que me dediques tantos días de ayuno, tantos días de oración, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, antes de ir. Ahora entienden por qué a veces no hay fruto en nuestras vidas. ¿Por qué no hay fruto? Porque hacemos la voluntad de Dios, pero la hacemos a medias. No hacemos lo que Él nos pide y como nos lo pide, hermanos. ¿Cierto? Por eso es que no hay fruto, por eso es que a veces no vemos la respuesta del Señor, porque el Señor te puede decir, y tú puedes decir, Señor, es que yo todos los días me hinco a orar, yo todos los días te leo la Escritura, yo voy y le predico a la gente. Entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? Pues es que no estás haciendo lo que Él te pidió. Tal vez en esa lista de pasos y de ¿cómo se dice? Y de reglas y requisitos que yo te pedí, hay un requisito que no estás haciendo. Uno,
O tal vez todos los estás haciendo, pero no estás haciendo con las dosis y los ingredientes que yo te estoy mandando. Esa es la diferencia. Podemos hacer el pastel con todos los ingredientes que marca el proceso, pero no lo estamos haciendo con las dosis que Él nos está mandando. Pues Señor, pues tantito, ¿qué es tantito? Digo, si tú me dijiste que te durara 2 horas y te estoy durando 1 hora con 59 minutos, pues esa fue la diferencia, que el Señor te dijo, quiero 2 horas, y tú me estás dando 1 minuto menos. Esa es la diferencia, por lo cual a veces Dios no nos responde, o nos lo va acumulando con nuestras situaciones físicas, y el por qué a veces no sanamos es por eso. Vimos ya la historia de Moisés, para los que vinieron y pues como que había alguna duda, ya les quedó claro. Entonces, pues yo creo que aquí lo voy a dejar. Todavía hay otra parte que vamos a tocar la otra semana, si me permite el hermano Telmo. Hay un tema muy acerca de los tipos por el cual Dios empieza a tratar con nosotros, y vamos a hablar un poquito acerca de las cargas, de los yugos, que eso es una carga para nosotros, si es una bendición, pues por causa de nuestra rebeldía. El yugo, ¿por qué es? ¿Por causa de nuestra rebeldía o por causa del Señor? ¿Cierto? Hay 2 diferencias, pero hasta aquí. Vamos a dejar en suspenso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Darle gracias a Dios. Hermano Constantino, ¿nos puede dirigir una oración para terminar? Darle gracias a Dios. No me la sé muy bien. Bueno, no te preocupes. Vamos a orar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias hoy, Señor, por tu palabra, porque pues a veces somos lentos o reacios para que tu palabra penetre en nuestros corazones y en nuestro espíritu, Señor. A veces para alguno de nuestros hermanos es recordar un poco lo que tú ya nos vienes diciendo desde hace mucho, que debemos de seguir los pasos a seguir para llegar a la perfección del varón perfecto, mi Señor. Que las dosis, que el proceso, las dosis, las cantidades son tan importantes para hacer ese pastel, o para hacer tu voluntad, mi Señor, como tú la mandas. No una voluntad a medias, ni una voluntad incompleta, porque al final de cuentas, si no se hace como tú dices, Señor, no estamos haciendo tu voluntad, Padre. Hoy te rogamos que tú incluso te selles y le des la permanencia a tu palabra, Dios, y que algo se haya clavado en el espíritu de mis hermanos, mi Señor eterno, para aprender o para recordar muchas cosas del por qué hay consecuencias de nuestros pecados, y pueden ser pecados de hace años que tal vez nos acordamos, Padre. Que al venir a tus pies creemos que ya nuestra vida es perfecta ante tus ojos, pero de pronto tú nos haces recordar que hubo algo por ahí en nuestras vidas, mi Señor eterno, que ahora tú traes a recuerdo, bendito Padre, y lo traes a través de enfermedad, a través de lucha, a través de prueba, a través de situaciones, de circunstancias, mi Señor, para recordarnos que no podemos burlarnos de ti, Señor, que tú no puedes ser burlado, y para recordarnos que nuestra vida depende de ti, mi Señor, que no somos autosuficientes, que no somos más de lo que tú no nos hayas permitido ser, porque al final somos como trapos de inmundicia, mi Señor, delante de tus ojos. Solo somos tu creación. Si tú en un instante, Señor, abrieras y cerraras tus ojos, si tú con tan solo abrir tus labios y decir, este mundo se acaba, tú raerías la tierra por completo, Señor, y harías una tierra nueva si así te placiera, mi Señor. Pero es necesario que se cumpla tu palabra hasta el final de estos tiempos, hasta el final de lo que tú marcaste en el Apocalipsis, bendito Padre. Pero más sin embargo, seguimos siendo importantes para ti, Padre. Porque para ti somos valiosos, mi Señor eterno. Porque ese precio que tú pagaste en esa cruz valió la pena por los verdaderos hijos, mi Señor, por los que tú ya tienes destinados, por aquellos que tú allá en el cielo tienes esa morada. Y nosotros queremos ser parte de ese propósito, Padre Santo. Te damos toda la honra y toda la gloria, mi Señor, porque tuya es. Amén. Pues,
Y dos, para que esta palabra se haga real,